Bienvenido a un nuevo episodio de Conversando con Isa TV. El día de hoy me encuentro nuevamente con el hermano Christopher Mancilla y General Kofian. ¿Cómo están, chiquillos? Bien, muy bien, la verdad. ¿Todo bien su día? Sí, todo bien en nuestro día. Bien, ahí un poco de calor en el trabajo, sí, porque había harta calorcita. Sí, harta calorcita había. Pero ahí refrescándose con H2O. Bueno, como es costumbre, el hermano Christopher nos va a dar el devocional para empezar el programa. Bueno, como habíamos quedado, vamos a hablar un poco de la injusticia y el Señor nos entregó una palabra que habla de la justicia, que se encuentra en Romanos capítulo 1, versículo 17. ¿Lo tienes? Sí, a ver. Dice así en el nombre del Señor: porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, porque como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Amén. Amén. Bueno, ¿cómo podemos ver hoy en día la injusticia que se ve en todo momento, en todo lugar, desde los trabajos, en los colegios, dentro de las mismas familias, por las herencias generalmente? ¿Tienes algún momento que hayas visto injusticia como para contarle a los espectadores? Injusticia, muchas veces, hermano. Yo creo que hartas situaciones en mi vida que he pasado, momentos de repente, momentos difíciles que yo digo, qué injusto es esto, ¿por qué pasa esto? El mismo tema, no sé si tú te has dado cuenta cuando pasan situaciones, no sé, por ejemplo, lo común que se dice, que hay pobreza, no sé, en África. ¿Has escuchado que siempre dicen, no, Siempre. los niños de África no tienen que comer y por qué es así? Claro. O de repente cuando pasa alguna situación difícil, muere un niño y las personas dicen, ¿dónde está Dios? Sí. Si Dios existe, ¿por qué permite esto? Y a mí me ha pasado de repente alguna situación donde me siento acorralado, no sé, por algún problema de salud o alguna deuda, o de repente me siento como entre la espada y la pared y digo, Señor, ¿tú por qué permites esto? Claro. Y bueno, así muchas veces, hermano, porque si me pusiese a contar testimonios donde sentí injusticia, estaríamos toda la noche, hermano. Todo sin fin. Sí, porque muchas veces, hermano, yo le he reclamado a Dios. Le he dicho, Señor, ¿por qué esto? ¿Por qué dejas que me pase esto a mí? Si yo te sirvo a ti, yo soy hijo tuyo, ¿por qué? Me acuerdo de una vez cuando conocí al Señor por primera vez, hermano, primera vez que conocí al Señor. Yo estaba muy acorralado y le dije a mi hermano Maximiliano, que él venía a la iglesia en ese tiempo, que necesitaba ayuda. Y él me dijo, busca a Dios, Dios te puede ayudar. Y yo le dije, ya, pero ¿cómo lo hago? Si yo no sabía nada de Dios, nada. Y me dijo, mira, el que te puede ayudar, el que te puede guiar es el pastor. Voy a hablar con el pastor. Yo no conocía al pastor Adán. Yeah. Lo conocía así de vista nomás. Así que Maxi me dijo, ya, yo voy a hablar con el pastor. Así que mi hermano, no me acuerdo si le envió un WhatsApp o lo llamó. Pero le dijo, pastor, mi hermano quiere hablar con usted. Y el pastor le dijo, ya, que vaya el viernes a las 7 de la tarde. Así que yo vine acá a la iglesia, hermano, por primera vez. Y vine así un viernes. Creo que estaban los jóvenes ese tiempo salían a dar comida y yo vine así. Y yo ese tiempo andaba con una tobillera, pues, hermano. ¿Ubicas las tobilleras? Sí. Eso es cuando estáis con reclusión en tu casa. Yo vine con mi tobillera y todo acá, pues. Y vine así vestido de rapero y todo. Y estaba lleno de problemas, pues, hermano, lleno de problemas. Y el pastor me hizo pasar a su oficina, conversé con él, y el pastor igual oró por mí ese día, me dijo, me acuerdo que ese día el pastor se quebró, porque de alegría, porque bueno, yo ahora lo entiendo, pero en ese tiempo yo decía, oye, ¿qué onda? Yo estaba llorando, así, y era porque el pastor decía, esto lo hace el Señor, porque imagínate, tú no conocías al Señor y yo vine solo para acá, hermano, ¿cachai? No fue que me invitaron a la iglesia como común pasa, que invitan a las personas y pasan adelante, no fue así, pues era como que el Señor tocó mi corazón y yo vine solo. Y hermano, a los 2 días, ese día me fui de acá con una Biblia
Y a los 2 días, hermano, que había conocido al Señor, me fue a buscar los detectives a mi casa, hermano, policía de investigaciones. Habían pasado 2 días, hermano. Llegaron a las 9 de la mañana y me sacaron esposado de mi casa. Y yo estaba en el calabozo de investigaciones. Dios, ¿por qué? Así, pues reclamando recién, por hermano. Y era porque me habían revocado el beneficio porque yo salía con mi tobillera a las fiestas. Pues. Ah, ya. Yo tenía que estar guardado a las 10 de la noche en mi casa y de repente me iba a fiestas con mi tobillera. Llevaba el cargador y me conectaba y sí, pues, hermano, y ahí yo me sentí en un momento, oye, qué injusto, ¿por qué, Señor, si yo te conocí? Y después ahí me revocaron esa condena y fue donde estuve durmiendo. ¿Se acuerda que estuve durmiendo arriba en la cárcel largo tiempo? Y cuando venían los jóvenes y me tenía que ir, no sé si se acuerdan. Y la cosa es que ya, pues en ese tiempo, cuando estuve en el calabozo, yo decía, qué injusto es, ¿por qué? Y al final uno ve de repente con ojos humanos, ¿cachai? Uno de repente ve, oye, que yo sé que Dios puede hacer algo, no sé, mejor. Y al final Dios tiene un plan para todo. Claro. Dios tiene un plan para todo. Nosotros de repente vemos la injusticia, como les decía, con ojos humanos, pero Dios, Él lo ve con sus ojos. Él ve mucho más allá. Y las personas que no conocen a Dios, menos van a pensar, oh, el Señor tiene un plan. No piensan, po. Dicen, Dios no existe, ¿no? Claro. Así que bueno, ahí me largué un poco, pero eso es como lo que me ha pasado, una de las muchas cosas que me han pasado. Bueno, como más que nada, como para usted, hablando ahora como más en confianza con el testimonio del hermano, más o menos, ¿qué sería para nosotros la justicia, la injusticia? ¿Cómo lo podríamos definir? Bueno, yo cuando supe que iba a hablar del tema de la justicia, yo me di mi tiempo y busqué la definición de justicia. Y bueno, la definición de justicia es, la justicia es un valor moral que se basa en la equidad y busca dar a cada persona lo que le corresponde, ya sea una distribución de bienes o la aplicación de leyes. Su propósito en sí es mantener la armonía en la sociedad. Ya. O sea, sí, eso. Igual lleva un trasfondo bastante fuerte en el tema, en la parte cristiana igual, porque Dios dice que es justo. Dios en todo momento uno, a pesar de que uno es cristiano, es creyente, si nosotros le hacemos daño a una persona que no es cristiana, Dios tampoco le va a gustar. Él no es como que se tira más a un lado para otro, él es equitativo para los dos lados. Puta, que hoy en día la justicia mucho no se ve con todo lo que hace. Claro. Se ve muchas veces. Sí. Pero bueno, yo a veces veo harto las cosas que pasan, no sé, pues, delitos y cosas así cuando, no sé, una persona, por ejemplo, una persona comete un delito y grave, pues, y ya cae, no sé, pues, queda privado de libertad y al tiempito queda libre. Entonces, como se dice, la puerta giratoria. Y después salen y después vuelven a cometer otro delito. Y ahí tú dices, oye, aquí no hay justicia. Claro. Aquí no hay justicia. Y ahí es donde las personas empiezan, no, ¿por qué él está libre si hizo esto? Y donde de repente nosotros mismos juzgamos a las personas igual. Juzgamos nosotros. ¿Qué pasaría si nosotros fuésemos jueces, hermano? Porque nosotros a veces nos creemos jueces. Y el único juez es el Señor. Pero a veces nosotros nos creemos jueces, queremos nosotros hacer, como se dice, la pega de Dios, así como, no, ese no, pues mira, claro. Calla, mira cómo se porta. Acá mismo, hermano, dentro de la iglesia, a veces nosotros mismos lo hacemos. Y yo no voy a decir, por ejemplo, oye, ese hermano o hace eso. No, yo hablo por mí. Y yo sé que yo de repente juzgo a las personas, hermano. Juzgo y porque es natural en el ser humano. Tú ves que una persona que viene a la iglesia y se porta mal, hizo algo indebido, tú dices, oye, ¿cómo hizo esto? Si es cristiano. Nosotros mismos de repente nos empezamos a juzgar entre nosotros mismos. Duele a veces decirlo, o quizás más de alguno va a decir, oye, este hermano, ¿por qué está hablando de esto? Pero es que es algo común, hermano. Es algo común. No solo afuera, sino afuera de la iglesia, sino dentro de la iglesia también y en la familia también. De repente uno tiene en su familia un círculo, ¿cierto? Y de repente otra persona de tu familia que quizás no es tan cercano hizo algo y empieza como se dice, el chisme.
el pelambre. Y como se dice vulgarmente, nos descueramos entre nosotros, pues empezamos a juzgar y qué más va a hacer con una persona que no es nuestra familia, que cometió un delito y sale, mira ese otro delincuente, gente. Yo he visto, hermano, comentarios de personas que se pudren en el infierno ese, ¿cachai? Y porque no son cristianos. Pero sí hay una justicia terrenal que se debe cumplir aquí. Pero muchas veces no es justa, po. Muchas veces no es justa porque está la corrupción, una persona que tiene dinero y cometió un delito no va a recibir la misma condena que una persona que no tiene dinero. Claro. ¿Cachai? Una persona, como se dice, humilde, va a tener que cumplir con cárcel. Yo me acuerdo que hace muchos años atrás acá en Chile detuvieron a un hombre que vendía CD pirata. No sé si lo han escuchado. Hace años atrás. Lo detuvieron porque vendía CDs pirateados en la calle, los vendía a Luca, películas, y cayó preso. Estuvo preso, no sé si lo habían condenado o tenía que estar unas noches. Y justo cuando él estaba preso se incendió la cárcel, hermano. Murieron 80 personas y él murió. ¿Cachai? Murió. Y mucha gente, su historia se hizo muy, muy viral en esos años donde no había muchas redes sociales. Pero tú dices que penca, porque ya capaz que su delito no había sido tan grave, pero había cometido algo, pero lamentablemente le pasó eso. Claro que ante los ojos de Dios no hay pecados chicos y pecados grandes, hay pecados. Pero bueno, eso. Mientras tú hablabas, yo igual estuve buscando acá en el ChatGPT, una gran herramienta que Muy bien, muy bien. Estaba buscando por el tema de la muerte del profeta Isaías. El profeta Isaías, él fue aserrado se cree acá dice, según la tradición, se cree que el profeta Isaías fue asesinado por el rey Manasés. El rey Manasés fue un rey de Judá. Y ese rey hizo lo malo ante los ojos de Dios, pero hubo un día que se sintió acorralado y clamó a Jehová. Y Jehová lo perdonó, le dio la libertad y después empezó a hacer lo bueno delante de sus ojos. Pero igual él hizo muchos años, hizo lo malo. Y ahí tú te puedes dar cuenta también cómo Dios es justo y también el amor de Dios que uno no lo puede entender. Uno si ve, si esto es cierto que asesinó al profeta Isaías, uno lo vería como tremendo pecado. Pero Dios igual lo perdonó, a pesar de todo lo que sucedió. Igual acá en esta tierra nosotros siempre vemos velando nuestros intereses y Dios tiene una neutralidad total ante las cosas y cómo es cada uno. Muchas veces pasa que hay gente que de repente se dedica a la delincuencia, es más violenta o lo que sea de una manera porque los padres son así quizás, los papás tienen una enseñanza así y lamentablemente el joven absorbe esas cosas, pero nunca llegó alguien que lo orientara quizás. Claro. Entonces muchas veces nosotros vemos humanamente obviamente lo que vemos a nivel de sociedad, pero nos vemos muchas veces el trasfondo de que quizás esa persona igual la situación en que estuvo y que quizás le faltó algo que nosotros no tuvimos alguna vez. ¿Quién lo llevó a ser así? Claro, que muchas veces pasa. ¿Estabas buscándolo en él? Estaba buscando la historia de la... ¿cómo es esto? De la... no me acuerdo. De una obra que hicimos nosotros donde lanzábamos piedras a una mujer. ¿A la mujer adúltera? Sí, a la adúltera. Sí, y bueno, yo le quería preguntar, ¿ustedes encuentran que eso haya sido justo o injusto? Porque, o sea... ¿El actuar de las personas? ¿O no? ¿O el actuar del Señor? Yo creo que ambas. Porque llevaron a la mujer justo cuando estaba Jesús ahí. Y según ellos iban a obedecer la ley que Moisés había dicho. Claro. O sea, que no me acuerdo muy bien la ley, pero de que prácticamente... Era que si una mujer cometía adulterio tenían que asesinarla a piedrazos, como se dice. Sí, pero si hubiera sido otra y no Jesús, ¿la hubieran apedreado igual o hubieran hecho lo que Jesús hubieran hecho? O hizo. Y posiblemente hubiéramos sido uno de nosotros, si hubiéramos seguido al pie de la letra la ley de Moisés, quizás hubiera sido apedreada esa mujer. Porque ahí, por lo que yo creo yo, en lo que es la Biblia, en ese momento cuando Jesús empezó a escribir en la tierra cada pecado, que se supone que es cada pecado de la persona, porque después se fueron todos, nadie fue digno de tirarle un piedrazo a la prostituta, porque ahí como que demostró Jesús que el amor del perdón, porque como que ya nosotros ya no
Él cuando vino a dar como otra lección, porque antiguamente eran holocaustos solamente, pero él empezó a traer lo que es el perdón a los pecados. Entonces él era perdonador, todas las cosas que hacía otra persona mala, él lo perdonaba porque él iba a ser nuestro sumo sacerdote más adelante. Claro. En tu Sí. caso, Es que, ¿sabes lo que yo entiendo, hermano? Que yo entiendo que las personas, por ejemplo, en ese tiempo, como dices tú, se conformaban con, no sé, po, se portaban mal, tenían cosas malas en su corazón, rencor y muchas cosas, y ellos se conformaban con llegar a pescar un animalito y listo, sacrificarlo, y ellos decían, ah, con esto estoy limpio. Pero ya no era suficiente. sí. No era suficiente. Ellos creían, no, nosotros estamos haciendo lo correcto, mira, esta mujer la pillamos, así que tiene que morir. ¿Tú qué dices? Y trataban de tentar al Señor, pues y el Señor era amor. Entonces el Señor como que lo desenmascaraba y les decía prácticamente, en otras palabras, son hipócritas. Claro. Y eso, hermano, todavía está, y a veces nosotros somos así todavía. Porque nosotros creemos, no sé, que con venir a la iglesia, no sé, pues estar ahí, de repente poner un trajecito y listo, ya tenemos a veces, y no es así, por hermano, yo muchas veces he sido muy amonestado por el Señor, porque me porto mal de repente, hermano, me porto mal, y no me refiero a que ande en vicio, o ande en pecado, ande en adulterio, sino que de repente tengo, no sé, pues tengo avaricia en mi corazón a veces me afano, tengo afanes, y a veces no confío tanto en el Señor como debiese. Y después el Señor, pero sí de repente miro, pero total yo voy a la iglesia, total yo voy a los cultos, ¿cierto? Trabajo en la iglesia, y no es así. Me gusta cuando el pastor dice, los cargos no nos van a salvar. Me gusta cuando dice eso, porque es verdad, hermano. Y es algo que nosotros tenemos que tener claro, no porque estemos aquí, ¿cierto? Entregando un programa, estén en un programa hablando del Señor, tenemos la salvación comprada, ganada. Claro. Tenemos que ser autocrítico y decir, no, ¿sabes qué? Yo soy envidioso, yo soy chismoso, y decirlo, porque a veces nosotros apuntamos al que lo hace y no nos miramos, como se dice, miramos la paja en el ojo ajeno y nos miramos la viga en nuestro propio ojo. Entonces eso es lo que estaban haciendo esas personas que dices tú. Claro. Eso, y por eso el Señor les dice, el que esté libre de pecados que lance la primera piedra. Y ahí nadie lanzó. Bueno, en la obra nosotros en el ensayo igual le tiramos piedra a la Vale, porque la Vale era. Pero no eran piedras. No eran papelitos, no. Pero o sea, sí, hermano. O sea, que ninguno debería juzgar a otro sin antes juzgarnos uno a nosotros. Sí, porque nosotros, ¿con qué derecho vamos a juzgar a las personas, hermano, si nosotros no somos jueces? Hay una alabanza, no me acuerdo en la alabanza, pero que habla, que dice, cuando crucificaron al Señor, yo estuve ahí escupiéndote, yo estuve clamando, porque es verdad, pues, hermano, porque ¿qué pasa? Mira, en ese tiempo, ¿cuántas personas querían que crucifiquen a Jesús? Cuando, ¿cómo se llama pues se me olvidó el rey que le preguntó a las personas a quién liberó? ¿A Barrabás? ¿A Jesús? No, el rey... ¿Poncio Pilato era? No. Me lavo las manos como Pilato, no, sí. Sí, Pilato él que dijo aquí, ¿a quién quieren que libere? ¿A Barrabás o a Jesucristo? Claro. Y cuánta gente decía, Barrabás. Yo creo, hermano, que si nosotros hubiésemos estado en ese tiempo, también gritamos Barrabás. Y gritamos, sí. ¿Sí o no? Posiblemente, sí. Sí, porque era ese tiempo igual la ley judía era muy pegada a los 10 mandamientos, pero no en la manera que vino Jesús. No le íbamos a creer a Jesús que era Jesús. Sí. Y íbamos a decir, mira, que se cree el Hijo de Dios y todo. Ahora, gracias a Dios que el Señor nos dejó el Espíritu Santo y pudimos conocerle por su amor y su misericordia, porque no fue algo que nosotros nos ganamos, sino que fue por, como se dice, fue por gracia, fue porque Él lo quiso. Y por eso debemos ser agradecidos, pues. Pero yo creo que en esos tiempos nosotros hubiésemos estado ahí los primeros apuntando así como sí. Y igual, como dices tú, la historia que tú contabas de la mujer adúltera, capaz que nosotros también íbamos a estar con la piedra y listo, para. Ah, Y hoy capaz que igual lo hacemos, ¿verdad? bueno, que nosotros somos malos bajo nuestra propia nuestras propias opiniones más que nada. Sí. Claro. Entonces nosotros somos como siempre, a nuestro parecer, nuestro ser, pero al final siempre hay que ver que Dios siempre nos mira con otros ojos. Él no lo ve con esos ojos malos que tenemos nosotros. De repente, bueno, Jesús igual lo dijo, no hay bueno, hasta Él no se encontró bueno, sino que dice, el Padre solamente es bueno. Pero
es increíble de repente ver el amor de Dios, porque de repente no se puede entender. Una persona, como lo que tú mencionabas hace un momento que tú querías hablar de hijo pródigo, tú mencionaste que igual sí, pero si lo vemos en el trasfondo del amor, que tú te vayas, siendo que tú te vas y después vuelvas a pesar que te fue mal, una persona, ¿cómo te diría? Viste que te dije yo que Claro. te iba a ir mal, viste, pero te recibe con lazos de amor, te hace una fiesta porque volviste. Entonces uno se da cuenta que el amor de Dios uno no lo puede entender. Uno terrenalmente no puede entender el amor de Dios. Es un amor muy grande, muy inmenso que no se puede comprender con palabras posiblemente. Por eso es que quizá uno igual cuando siente la presencia de Dios llora tanto igual, pues porque es un amor que uno no lo puede comprender posiblemente. ¿Tú, Género, no has tenido alguna experiencia que sea relacionada a la injusticia? Para ir retomando. Voy retomando la Este, injusticia. Nada, a ver, por ejemplo, yo me acuerdo de que en octavo básico, que bueno, mi papá ya lo saben ya, fue de que en octavo básico a mí me inculparon junto a otros compañeros, bueno, los otros sí tenían que ver, yo no. El tema es que me inculparon... ¿Verdad? Sí. Sí, es verdad. Me inculparon porque de que yo había prendido fuego a una mesa. Lo cual era, o sea, yo no fui, pues, claramente. Porque a mí me acuerdo que porque mis compañeros dibujaban la mesa con plumón y todo, entonces la profe iba poniendo a cada uno en la semana que iba limpiando las mesas, y más encima estábamos en ese tiempo en la etapa de cuarentena. Que limpiáramos con alcohol gel y concepto y trapito. Entonces yo le pasaba alcohol gel, tema de que yo prendí fuego, o sea, yo prendí... Fuiste. Tú fuiste, no, ya terminó el Corte. testimonio. Pero yo prendí, yo ya lanzó alcohol gel, y el tema es que un compañero llega y le manda, po, antes de que yo le pase paño. Entonces la cosa es que se empezó a quemar, po. Y todos quedamos así, pues. Entonces los otros empezaron a ponerle cera nomás. Y la cosa es que llega la inspectora y ahí o sea, en sí, o sea, igual se terminó apagando eso, pero igual la inspectora notó que pasó algo. Entonces llamaron a mi apoderado, todo, mi papá fue, y mi papá me dijo, no me acuerdo muy bien qué me dijo, pero yo le dije, papá, te citaron porque me inculparon de haber prendido fuego a una mesa. O sea, y mi papá, y yo en mi mente yo decía, pues igual fue porque al final yo no fui y yo estaba cumpliendo algo que me habían dicho. Y por eso me están inculpando, cosa que yo no fui. Y mi papá ahí se solucionó todo y todo, así que... Fue injusto, pero en el momento igual te asustaste. Sí, me asusté porque tipo me podía llegar a incluso a expulsar por un acusamiento que era falso. Oye, en ese tiempo, tú venías a la iglesia ya, po. Sí, pues yo ya estaba en la iglesia. Pues. Oye, pero ¿oraste? No, yo no, yo estaba, la verdad, yo creo ¿Y te que... acordaste de Dios? Sí, la verdad yo no me acordé de Dios, la verdad. Porque yo creo que uno... Quizás cuando eras más chico. Sí, igual. yo creo que igual yo encuentro, a mi parecer, yo creo que uno en un momento así de desesperación, yo creo que uno es lo que menos va a pensar en Dios. O sea, mi opinión. Porque uno va a estar así metido ahí, por ejemplo, hay un choque y uno va a pensar, no, ¿qué hago ahora? ¿Cómo lo arreglo? ¿Cómo lo pago? Cosas así. Incluso con un incendio, cosas así. Yo creo que, o sea, mi opinión, a mi parecer, yo creo que uno va a pensar en Dios, pero después de que ya haya pasado el suceso. Claro. Y le va a agradecer a Dios. Después de un momento. Claro, después de un momento. Sí. Es que nosotros somos seres humanos, hermano. Claro. Nosotros, lo primero que queremos hacer es tratar de solucionarnos nosotros. Claro. Y cuando ya no hallamos solución, le decimos, Señor, por favor, ayúdame. Pero debiese ser, Señor, siempre la primera opción. Así como me pasa algo, ya, Señor. Mira, yo últimamente, no es por hacerme ni nada, hermano, pero me han pasado tantas cosas, hermano. Bueno, yo les he contado hartas cosas. Ustedes me conocen harta mi historia. Me han pasado hartas cosas que ya últimamente soy así de, Señor, ya, si pasa esto, porque tú lo hiciste. Pero para llegar a eso, tuve que pasar muchas veces que le reclamé a Dios. Así claro, como, Señor, como mismo le estaba contando. Muchas veces, Señor, ¿por qué? ¿Se acuerda cuando lo traes conté el testimonio?
de que siempre me pasan cosas con la justicia, po. Siempre tengo que estar contando. Cuando me llegó una orden de arresto, 2 semanas antes que me case, ¿te acuerdas que se los conté? Sí, sí. Sí. Y yo decía, Señor, ¿por qué? Ya, y después igual, más adelante igual me volvió a pasar otra situación. Y me han pasado siempre cosas así, pues, pero bueno, esas son consecuencias del pasado. Pues entonces al final yo no le puedo reclamar a Dios por cosas que yo hice antes. O sea, tengo que pagar las cosas de los errores que cometí. El Señor no me deja caer, pero sí de repente deja que me pase una situación como para que yo me acuerde de Él siempre. Así que, pero si uno, como dices tú, hermano, uno de repente quiere tratar de solucionarlo uno y deja al Señor para después. O después le dice, gracias Señor, me Claro. salvaste. Ah, ¿Cierto? sí, 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 pasa muchas veces. Sí, mira, acá yo tengo un versículo también que tiene que ver más por el tema que muchas veces uno cree que es cristiano también y cree que uno no va a pasar por estos problemas porque siempre está con Dios y esas Claro. cosas, estos eventos que de repente son como injustos. La palabra dice, estas cosas os he hablado para que en mí tengas paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido el mundo. Entonces, ya la palabra ya de partida ya nos dice que nosotros acá en este mundo nosotros vamos a pasar estas cosas, pero hay que estar tranquilo que Él ha vencido estas cosas, ¿cierto? Bueno, acá yo igual he notado algunas cosas de que muchas veces acá en esta tierra pasan injusticias que de repente se toman de mala manera, porque nosotros no entendemos, siempre nuestra primera reacción nos asustamos, nos enojamos, dependiendo de las reacciones que tenemos. Y acá tengo como, no sé si ustedes están de acuerdo conmigo acá, lo que es, muchas veces estos son consecuencias de acciones, cosas que nosotros hacemos mal, no sabemos esperar, o también son parte del factor humano. ¿Qué me refiero al factor humano? Cosas como lo que pasaste en tu colegio, en los trabajos de repente que se ve mucho que se hacen la pata para que el otro suba, que se pisa al resto. A mí también me ha pasado muchas veces que, digamos, el esperar. Yo me acuerdo que una vez acá en la iglesia recolectaron porque no había trabajo. Y en ese tiempo todavía no tenía trabajo. Estaba cesante. Y dieron como 30.000 pesos. Ahí me dieron. Y yo me acuerdo que yo ese día me fui con una rabia a mi casa. Y al día siguiente me terminé de duchar, todo bien. Y ¿Rabia por qué? rabia porque yo... ¿Querías más? No, fue muy poco. No, el tema fue de que yo decía, Dios, tú sabes que yo necesito trabajo. No es de que... No migajas, algo así. No, claro, no quiero 30 lucas, porque 30 lucas obviamente 30.000 pesos hoy en día no es nada. Entonces yo decía eso. Y yo estaba peleando prácticamente mi mente estaba peleando, tú Señor, tú sabes que esto. De repente, no pasaron 1 minuto, 2 minutos, de repente llega una llamada y de repente sale la persona que era recursos humanos en Exo, que me estaba llamando para que me querían contratar, que hagamos para ir a un paro de planta, ya. Tal hora va a tener tus exámenes médicos, listo. Corté. Y ahí por primera vez yo sentí lo que sintió Pedro cuando dice, y lloró amargamente. Claro, se me vino el mundo encima porque estaba criticando a Dios y faltaba tan poquito para que venga la bendición y no sé, y uno no logra, uno pierde esa prueba. Yo siempre he dicho que no, las pruebas no se pierden a mi gusto, porque no, como que como que el camino de Dios no es como, porque si lo vemos así como que tú la pierdes o la ganas, uno como que uno se va a perder y otro va a ganar. Y generalmente uno aprende a los porrazos, uno no aprende Claro. generalmente que uno les... Y aquí fue también donde muchas veces ese día me dolió bastante. Y también me pasó ahora último que yo fui a dar la licencia de conducir y yo me le eché. Tuve ahí, por tema de inexperiencia, no di, me llevaron a una calle que yo ni conocía y ahí la falta de experiencia, como yo estoy acostumbrado a manejar, no vi los letreros y ya, no sé, di una vuelta en una calle de una vía, la di como doble. Ah, ya. ¿Cachai? Entonces, pues no ve los letreros. Entonces ese día yo me sentí tan mal porque ya me piden licencia para el trabajo y todo eso. Me fui tan mal y fui a Costanera. Y yo no soy de llorar mucho, pero me largué a llorar porque yo ya estaba ya mal. Pero después cuando venía caminando, ya se largó la lluvia, me mojé entero. Me venía caminando y de repente en mi cabeza como que algo decía, bueno, ¿y tú qué tanto te conservaste? No en el sentido de conservarse que te portaste bien, sino que uno de repente cuando uno estudia en la universidad y sale con un título, uno, ¿qué es lo que hace? Trata de estudiar, esforzarse para que salga buenas notas salir antes. Pero ¿qué pasa? Se ve mucho hoy en día, que igual yo lo veo como una injusticia, que de repente la gente, hoy en día los trabajos son como amistades, no es algo como que este chico se esforzó, entonces le fue bien.
Acá hoy en día es de conocidos nomás, no es algo de que alguien Pitutos. se lo gane. Claramente, el famoso pituto. Y muchas veces por proteger también un pituto te echan de los trabajos, te sacan. Entonces yo decía, me dije eso en mi mente, pero después dije en mi cabeza, bueno, Dios que tiene la culpa, porque uno, yo siempre recuerdo a Job que decía, uno no puede obligarle a Dios. Si Dios te da algo, te lo da, si no te lo quiere dar, no te lo va a dar. Pero uno no es quien para exigirle a Dios, porque Dios vino a morir por nosotros, un regalo que es por gracia, no es ni siquiera algo que uno merezca. Entonces yo llegué y dije, ya, ¿sabes qué más? No importa, si venía hablando solo como enfermo, pero venía hablando solo, pero decía, no, ¿sabes qué? No, esto no corresponde. Después llego a mi casa, de repente, me llama un amigo que estaba trabajando. Y yo dije, ¿y este otro por qué me está llamando? Le contesto, listo, me estaban ofreciendo trabajo otra vez, nuevamente. Pero en ese momento ya cuando pasó eso, uno se siente por lo menos con una satisfacción porque se da cuenta que por lo menos ya madura en cierto aspecto espiritualmente, ya no comete errores que de repente cometía, de repente yo creo que hay mucha gente que se enoja, dice garabato, juzga, porque juzgar igual yo creo que es algo que uno tiene igual mucho. Yo como mi persona yo creo que igual yo fallo muchas veces en el día, pero es bonito saber de que uno por lo menos ya hace bien, por lo menos hace, aunque sea una mínima cosa, la hace bien. No sé si en algún momento ustedes han experimentado como eso de que han hecho de repente unas cosas que creen que están mal y de repente no le hicieron y quedan como tranquilos. Dicen, ah, qué bueno. No sé si en algún momento le ha pasado eso. Como que han quedado más... Como que no hiciste algo nomás que... O sea, como que tienes como una tentación, dices tú. Claro, es que es como, no sé, yo, ponte tú me vi y Como que tienes la oportunidad de hacer algo malo, pero no lo haces. Claro, es como yo te veo a ti, pues tú decías que antes eras bastante peleador, ¿cierto? Pero hoy en día yo te veo a ti y tú no... yo cuando te conocí, yo por eso siempre he dicho, tú eras así, porque tú no te ves así una persona No, peleadora, no, pues, ¿cierto? No se ve así. ¿Cierto? Cuando se sacan los lentes, ¿no? Ahí... Pero pero cosas así que sean así como que digas, que encontraste quizá imposible en algún momento y lo pudiste lograr. O sea, O genial. o sea... hartas cosas, yo creo que hartas cosas, pero general. Sí, pues igual a ver, o sea, es como el típico, o sea, como los monitos animados que te sale el diablito y el angelito acá, Claro, y el sí. diablito te convence. Sí, sí. O sea, yo lo entiendo así. Bueno, yo la otra vez estuve contando en una convivencia con tema que tuvimos con los varoniles, que yo estuve a punto de pegarle a una persona. No hace mucho, hace unos meses atrás. ¿De trabajo? No, en otro lado. Ya. Pero ahí caímos. Que ahí no me pude contener. Ahí caí porque me sacó, ¿cómo se dice? Los zorros del canasto la persona y me enojé. Lo insulté, hermano. Claro. Lo insulté. Casi lo golpeé. Ya. Y gracias a Dios no le pegué. Pero igual me sentí mal después, hermano. Dije, oh, Señor, ¿cómo? Si yo mismo, pues, así como... Y ahí el enemigo aprovecha. Así Sí. como, oye, tú eres cristiano, mira lo que hiciste. No, con esa cara no podía ir a la iglesia. Me decía que yo tenía que venir a la iglesia después. Ya. Y yo dije, oh, ¿con qué cara? Después encima venía acá a la iglesia y con qué cara levanto los brazos y digo, gloria a Dios, hermano. O sea, muchas veces pasa eso, hermano. Yo creo que a muchos alguna vez nos ha pasado que cometemos un error, hermano. Pecamos, caemos y después tenemos que dar gloria a Dios y nos sentimos, yo por lo menos yo me sentía como, no puedo. Y como que el Señor viene y me dice, no, hijo, no le creas al enemigo, porque si tú le crees, Sí. después no viene, Dios. después te cuesta venir. Sí. Hermano, me ha pasado, hubo un tiempo atrás que, ¿se acuerdan que yo había tomado la decisión incluso de dejar ISA TV? Sí. Y yo les contaba a ustedes porque de repente uno le cree, po. Le cree el enemigo viene y te dice, no, tú estás trabajando, estás cansado, tienes que descansar. Más encima, no sé, allá en la iglesia hay personas que quizás no te agradan, así que mejor no vayas mucho. Y uno empieza como a convencerse solo y al final uno empieza a tomar malas decisiones. Y ahí es donde uno tiene lo mejor que uno tiene que hacer es decirle, Señor,
ayúdame tú a tomar las decisiones, guíame tú. Por eso el Señor, yo siempre converso con un hermano, el Señor a nosotros nos compara con ovejas, Claro. no nos compara con leones, no nos compara con ovejas, porque la oveja tiende siempre a irse, pues tiene que estar el pastor con el palito Pegándole para que- sí, para que y por eso nos compara con ovejas, porque nosotros, si no nos guían, nos desviamos. Nos desviamos. ¿Y qué pasa cuando una oveja se pierde? Ahí anda un lobo feroz, animales, depredadores que están listos para... Le puede pasar cualquier cosa a una oveja. Entonces por eso nosotros tenemos que tratar de siempre dejar nuestras decisiones ahí a que el Señor las guíe. Y bueno, esto ya como viéndolo como en un plano más espiritual, bueno, acá podemos ver también de que muchas veces nosotros cuando leemos la palabra podemos ver la voluntad de Dios, pero también podemos ver de que esto es un camino, nosotros que hagamos, oremos, aunque estemos todos los días leyendo la palabra, esto es como un camino largo y angostito que vamos en caída y bueno, hay veces hay caídas que duelen más, que duelen menos, pero al final siempre hay que pedirle, yo creo, a Dios que de a poquito nos vaya cambiando, porque esas costumbres que tenemos nosotros como humanos es muy complicado de repente sacarlo. Como digo, muchas veces yo por lo menos yo tengo siempre el problema con el carácter, a mí de repente me cuesta, de repente cuando algo sale mal, alguna cosa no está como a mí me gusta, y yo ya me pongo mal humor, mal genio, pero son cosas que después, si uno ve el cambio, uno se aleja un poquito de la iglesia y ya vuelve con todo eso de vuelta. Y muchas veces eso pasa, que yo siempre escucho a mi mamá que cuando ella dice, mi mamá siempre me dice a mí, hijo, a pesar de que si tú estás mal, estás cansado, lo que sea, tú tienes que ir igual a la iglesia, porque al final el enemigo, ¿qué es lo que busca? Yo siempre, por lo menos lo que he visto, de repente cosas que pasan en la iglesia, ¿qué es lo primero que dice? Bueno, yo no quiero venir más, esto me dio vergüenza venir. Es como que el enemigo en algún momento no es tanto que tú peques, el tema es que tú vas a venir acá y te vas a arrepentir, entonces el enemigo, para que tú no hagas eso, llega y te dice, bueno, no vengas, pues te hace sentir vergüenza y te vas quedando y listo, hasta que de repente ni te das cuenta, estás fuera. Y eso yo creo que el principal objetivo del enemigo es sacarte más que nada más que otra cosa. Siendo que Jesús hoy en día perdona a todo el mundo también. Todas las cosas que hagamos, Dios nos va a perdonar. Siempre que tengamos un corazón sincero. Claro, ¿no? Y cuesta que las personas, por ejemplo, nosotros aquí estamos hablando ya, como dices tú, ámbito espiritual y en un círculo cristiano, en un ambiente cristiano estamos hablando. Pero ¿qué pasa con las personas que no conocen a Dios? Claro. Que sienten injusticia allá afuera. ¿Cómo tú, por ejemplo, General, a ver, te voy a poner en un... ¿Cómo tú vas a decirle a una persona que murió su hijo, por ejemplo, de cáncer? A decir, y la persona no cree en Dios. ¿Cómo tú le vas a hablar del Señor a esa persona? ¿Cachai? Yo pienso que la persona no va a mandar la cresta. Sí, pues, Sí, yo creo que no estaría ni ahí con Dios. Claro, pues, yo me acuerdo que hace un tiempo atrás, yo tenía en Facebook una persona que tenía un hijo que tuvo un accidente y su hijo estaba en la UCI y puso: si sana mi hijo, creo en ti, Dios. Si no sana, no creo en ti. Y murió la persona. Dijo, y puso en Facebook, entonces no existe. Y ¿cachai? Y yo me dan ganas de decirle, sí existe, pero ¿cómo le voy a colocar? Entonces por eso quizá de repente nosotros no estamos bien preparados, hermano. No estamos bien preparados para... Yo hablo por mí, porque yo sé que hay personas que sí están preparadas. Hay personas que se preparan. Que tienen la forma de decirlo. Claro, pero Sí. por ejemplo, es bueno estudiar, que bueno cuando nos instan a mí a la escuela bíblica. Yo no vengo mucho, hermano, ahí tirando oreja para mí, pero debiésemos aprender. Pero igual, el amor del Señor no es algo que solo se aprende en clase. Claro. No es algo que solo se aprende en clase. Entonces, tenemos que estudiar, sí, pero también tenemos que practicar, pues tenemos que pedirle al Señor que transforme nuestro corazón. Y por medio de esa transformación, nosotros podemos tratar de llegar a una persona,
hablarle con amor, porque el Señor va a poner las palabras precisas en tu boca para hablarle a una persona así. Porque si tú, por ejemplo, tú vienes a la iglesia nomás, pero tú no dejas que el Señor moldee tu corazón, no vas a tener palabra para llegar a una persona. Vaya a quedar ahí, vaya a quedar como... Incluso capaz que quejes en vergüenza. Claro. Capaz que hasta te peguen, no sé. Pero para Puede pasar. llegar a unas personas que no conocen al Señor, a hablarles de la justicia de Dios, del amor de Dios, es difícil. Por eso, ¿usted qué harían, hermano? ¿Cómo tratarían? Yo les pregunto porque igual me gustaría saber qué piensan. A mí me pasó una... No exactamente con que a una persona se le falleció su hijo, sino que me acuerdo perfectamente de que nosotros, los jóvenes, íbamos volviendo del congreso y en el aeropuerto me dice la directiva de que yo vaya porque justo había fallecido una hermana. Entonces necesitaban a alguien de la directiva de los jóvenes, que en ese tiempo estaba yo, que venga acá a dar el pésame. Y yo no tenía ni idea cómo se daba un pésame, pues yo no sabía qué decir. Yo escuchaba a los hermanos y yo en sí no sabía qué decir, porque digo, ¿qué digo? Leo un versículo, porque se falleció una persona y no es fácil decirle a la familia, lo siento mucho, no sé, y más gente que ni conozco. Claro. Yo me acuerdo que yo subí y dije, bueno, mi más sentido pésame a la familia y bueno, y que Dios los fortalezca en este momento difícil que están pasando. Y yo me acuerdo que yo no lo vi, pero el tema es que al día siguiente yo fui a clases y un compañero llega y me dice, yo a ti te vi ayer, y yo le dije, ¿en dónde me viste ayer, po? Y él estaba acá porque su tía, sí, creo que su tía había fallecido. Y me dijo de que muchas gracias por haber dicho esas palabras, porque... Vino. Sí, vino, porque él sí, había fallecido su familia, o es un familiar. Entonces me acuerdo que él vino y me dijo de que, bueno, muchas gracias por habernos dicho esas palabras. Y me dijo que me estaba buscando, pero yo me acuerdo de que di el mensaje y me tuve que ir, porque la verdad estaba bien cansado por el tema del viaje. A mí me pasó una vez cuando un amigo, que en ese tiempo era... Hubo un tiempo que fue mi primo porque su mamá estuvo con mi tío. Entonces ahora es mi amigo porque ya están separados. Pero a él se le murió la mamá y él hizo cadenas de oración. No, los cristianos sí, él crea a su manera nomás. Pero claro, cuando un día fui a su funeral, estaba su mamá enterrada, estaba ahí ya sepultada. Y él estaba más llorando, estaba triste y yo no sabía cómo decirle, oye, ¿cómo voy a entrar? Como tú me dices, ¿cómo voy a entrar? Iba a entrar ahí porque yo lamentablemente uno tampoco no siente. Yo como mi mamá todavía la tengo viva, posiblemente el día que fuera mi mamá voy a sentir lo que es perder una madre, el dolor que se siente. Pero no supe cómo decirle a lo más de estar al lado suyo, acompañarlo quizás fue lo mejor, preguntarle otro día, oye, ¿cómo estás? ¿Estás mejor? O de repente cuando empezaba a hablar de su mamá empezaba como a correr las lágrimas, entonces oye, hagamos otra cosa. Pero es difícil cuando más todavía cuando tú no has experimentado un dolor, un daño así, es complicado tratar a una persona. Dolerse, hermano. Dolerse con Muy complicado. el sentir, el tratar de sentir aunque sea un poco la tristeza o lo que está pasando a la persona, hermano. Lo que está pasando a la persona. Por eso uno tiene que prepararse con la palabra y con la oración y con la búsqueda con el Señor. Claro. Y si tú de repente vas a tener que hablar con una persona, de pedirle al Señor, Señor, dame tú las palabras, guíame tú, Señor, porque si uno quisiese hablar por la suya, habla quizás cualquier cosa, Claro. cualquier cosa y bueno, pero el Señor tiene misericordia, hermano, el Señor, Él se encarga de todo. Mire, yo quiero contar algo. Antes de que empecemos a hacer el podcast, el Conversando con Isa TV, que es de mucha bendición para las vidas de las personas que lo ven, yo había empezado a hacer uno solo. ¿Se acuerdan que yo les comentaba que yo grabé como dos programas que se llamaban Caminando con Jesús? Y sabéis que un día, hermano, una persona me escribe
me escribió por Facebook, así me envió una solicitud de mensaje y yo de repente miré y acepté y era un tremendo texto, hermano. Y me decía, cuando hice mi segundo programa, y ahí yo sentí decirle a ustedes, ¿se acuerdan que yo le dije, oye chico, podríamos hacer, ¿se acuerdan? Cuando les dije ahí porque la persona, ¿sabéis que me dijo? Estaba esperando que subas un capítulo y yo ni le conocía a la persona, hermano. Y me dijo, yo conozco a tu esposa y ¿sabéis qué? Yo estaba con depresión, me estaba pasando un montón de situaciones y lo único que necesitaba era una palabra del Señor. Y ahora en el desayuno, dijo, vi que tú subiste y lo estoy viendo, ahora estoy llorando así. Y cacha, pues, hermano, y yo estaba así como leyendo, pero sabéis que me sentía... No me estaba vanagloriando, sino que me sentía muy agradecido con el Señor porque gracias Señor, porque tú... Yo hago algo porque tú pones en mi corazón que lo haga y de repente uno no sabe a las personas que está llegando esto. Quizá, mira, nosotros en este momento ya no, quizá mañana no nos vamos a acordar de todo lo que hablamos porque esto, lo que estamos hablando ahora, lo planeamos hace como 2 o 3 meses y te das cuenta cómo fluye la conversación porque es el Señor el que se encarga de todo. Tenemos equivocaciones, las tenemos, porque no somos periodistas, no somos profesionales, pero sabemos que más de algún testimonio, más de algo de lo que estamos hablando, toca el corazón de una persona que quizás está pasando un momento de injusticia, justo lo que estamos hablando, y decirle a esa persona que puede confiar en el Señor, así como a nosotros nos pasa, que puede decirle, Señor, cerrar sus ojos y pedirle, Señor, ayúdame. Y el Señor la va a escuchar, el Señor no va a ignorar oraciones, hermano. Sabéis que a mí me pasó algo muy bonito que le quiero contar. Yo hace poco me compré un auto y después me compré otro. Lo vendí y me compré otro mejor. Gracias a Dios, no, porque el Señor me ha ido bendiciendo. Y sabéis que, hermano, cuando las veces que hemos tenido autitos con mi esposa, nosotros cuando lo obtenemos, nos metemos los dos al auto y vamos a hacer una oración por el auto, al tiro. Oramos por el auto, nos subimos y oramos. Y sabéis que estábamos orando por el vehículo y todo, siempre lo hacemos así. Y el otro día, ese mismo día, yo subí una foto del auto a mi historia de Instagram. Y un hermano me puso, felicidades hermano, que Dios te bendiga. Y pasé justo cuando estaban orando, me dijo. Pero no los quise interrumpir. Y se fue. O sea, y me fui. Y sabéis que, hermano, yo en ese momento yo sabía que no era el hermano, o sea, el hermano me escribió, pero no era el hermano que me estaba diciendo eso, hermano. Era el Señor que me estaba diciendo, yo veo tus oraciones. Claro. Porque si tú te pones a pensar, nosotros sabemos que para los hijos de Dios no hay coincidencia. ¿Cuántas posibilidades hay de que un hermano pase y te vea orando fuera de tu casa? ¿Cachai? Entonces es Dios que siempre está escuchando las oraciones, por hermano. Si tú, por más, tú puedes hacer una oración antes de una prueba general. O tú antes de acostarte, antes de una pega. O nosotros que hicimos una oración acá antes de empezar esto. El Señor está viendo todas las oraciones. Por eso contaba este testimonio para decirle a esa persona que está dudando en orar, que ore. Porque el Señor está escuchando las oraciones, por más puede ser una oración muy grande. O una oración muy pequeña, pero Dios la está escuchando, hermano. Así que si alguien está pasando injusticia, ore. Ore. Muchas veces la injusticia... Bueno, muchas veces uno no sabe muy bien tampoco la injusticia dónde viene, porque como mencionaba al principio, podemos ver a la gente de África, esos niños que están ahí. Podemos hablar miles de cosas que pueden haber pasado, pero esos niños están pasando mal. Podemos hablar de cómo de repente una persona, la pobreza, de repente muchas veces la injusticia que hay, de repente los trabajos, que de repente hay gente que es muy buena a nivel práctico, se lleva muy bien con la gente, pero nunca sube porque de repente o le hacen la pata, siempre tiene algo que lo atrasa, no lo deja surgir. Y eso pasa de repente. Yo sé que muchas veces los trabajos se matan unos a otros de repente para poder lograr ganar un poquito más, pero posiblemente uno quizás nunca yo creo que si nosotros ponemos a ver toda la injusticia que hay en el mundo, nunca vamos a saber por qué pasan las cosas. O buscarle una solución, pero yo creo que básicamente lo mejor que sería cuando pasa una injusticia es confiar en Dios nomás y entregarle las cosas a Dios. Sabe que Dios, yo acá tengo un problema de justicia, ¿qué puedo hacer? Y bueno,
si sale mal, sale mal, si sale bien, sale bien, al fin y al cabo uno tiene que creer, aunque le vaya bien o le vaya mal. Claro, que le vaya bien o le vaya mal, no. Pero igual hay una canción, si ustedes escuchan la canción, hay una canción que dice de Twice que dice ¿lo harás otra vez? Que la canción dice, empieza, dice, muro rodeado estoy, pensé que caían hoy, mas nunca me ha fallado, dice, la espera terminará, sé que me has vencido ya, nunca me ha fallado Dios. Entonces, yo creo básicamente que en toda esta injusticia de repente que hay de repente y que la gente tanto que va a la iglesia como no va a la iglesia la puede tener, siempre tiene que confiar en Dios solamente. No sé si hay veces que de repente no... Hay cosas que se van de las manos, uno va a buscar un trabajo de repente y te ven el currículo y te lo tiran. Entonces hay cosas que de repente no... Queda dejárselo a las manos a Dios, no me dice Dios sabe que yo voy a hacer esto, salga bien o salga mal, pero tú tienes el control de todo. Tú verás si lo vas a hacer, si me vas a bendecir con esto, tú verás si no lo das, si por alguna razón o motivo pasó esto, no va a ser culpa tuya, pero siempre estar yo creo en buenas con Dios, porque al fin y al cabo uno cuando está en ese momento triste, que lo que ocasiona la injusticia, que de repente es mucho dolor, Dios es el único que nos escucha y nos habla a cada uno de nosotros. Que la palabra del Señor dice que todas las cosas nos ayudan a bien. Mm. Todas las cosas que le pasan a los hijos de Dios nos ayudan a bien. Ahora, ¿qué pasa? ¿Por qué hay injusticia? Yo creo, y yo sé que es porque existe el bien y el mal, hermano, Claro. en este mundo. Existe el bien y el mal. Y está en nosotros si decidimos hacer el bien o hacer el mal. ¿Qué pasa? Cuando de repente hay una injusticia, es porque nos topamos con una persona que decidió hacer el mal. Claro. Nos topamos con una persona que decidió hacer el mal, una persona que, por ejemplo, en el trabajo te quiso hacer un tropiezo. ¿Por qué? Porque esa persona no tiene a Dios. Claro. Esa persona quiere trepar, a esa persona no le interesa dejar a una persona sin trabajo. Claro. Pero y que esa persona no tiene a Dios, pues tiene el mal. Y hay una palabra que está en Proverbios que dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Sí. Y si tú no guardas tu corazón de las cosas malas, tú vas a hacer el mal. Vas a hacer el mal y le vas a ocasionar el daño a otras personas y tú vas a generar injusticia. Tú vas a hacer injusticia. Mira, incluso acá un versículo que justo que yo tenía acá anotado, que justo habla de lo que tú dices. Dice, los hombres malos no entienden el juicio, mas los que buscan a Jehová entienden todas las cosas. Amén. Hermano. ¿Dónde está esa palabra? Proverbios capítulo 28, versículo 5. Amén. ¿Viste, hermano? Es como, ¿viste? Dice las personas malas, o sea, la injusticia, todas las cosas malas, lo que es injusticia o envidia, pleito, cualquier cosa, los asesinatos, como estamos hablando de gente que muere de repente, todas esas cosas provienen del pecado, provienen de lo malo. Entonces nosotros, por eso el Señor dice que nosotros guardemos nuestro corazón. No quiere decir que nosotros al conocer al Señor no vamos a hacer cosas malas, igual hacemos cosas malas, hermano. Por eso, pero la diferencia es que nos arrepentimos, como estábamos hablando delante. No basta con venir a la iglesia. Tú por venir a la iglesia no vas a ser salvo. Tú no te vas a ganar el cielo por venir a la iglesia, o por cantar alabanza, o por vestirte de traje, o por salir a predicar a la calle. Claro. Te vas a ganar el cielo, te vas a hacer salvo porque te arrepientes, porque te humillas ante el Señor y reconoces todos los días que fallas, porque dependes de Dios para avanzar, porque si sin Dios no vamos a avanzar. O sea, por eso nosotros tenemos que tratar de guardar nuestro corazón. Es difícil, hermano. No Sí. es que lo decimos, y lo hacemos. No, es difícil, es complicado. Porque lamentablemente caminamos en un mundo donde nos rodeamos de gente que no solo de gente, sino de ambientes, de situaciones que nos hacen de repente tomar malas decisiones, reaccionar mal a veces. En nuestra casa incluso, de repente estamos ahí, yo estoy con mi esposa, con mi señora, y pasa alguna situación ahí doméstica en la que se genera una discusión, un conflicto, y yo puedo decir una palabra hiriente, o ella a mí, y después me siento mal, me arrepiento, tengo que pedirle perdón. ¿Y por qué? Porque soy humano, esas cosas están en mi corazón, pero lo mejor que tenemos que hacer es arrepentirnos. Así que, bueno, eso es lo que pienso yo más o menos que la injusticia viene de eso. Así que, ¿qué piensan ustedes? No, la injusticia, igual como tú tocabas, ahí muchas veces pasa eso, igual por el tema
de la maldad, como dices tú, de que la persona prefiere elegir el camino normal. Y bueno, y también yo creo que lo que igual muchas veces puede ser que la injusticia igual llegue por el tema de los afanes, la fama, el tener éxito, porque igual eso igual es algo que si yo tengo más lucas, no importa si te paso a llevar, pero yo voy a estar bien. Eso es lo que igual yo lo que yo veo, que igual el poder, el dinero es algo que igual hace tropezar a mucha gente. Y puedes hacerle daño a mucha gente por eso también. ¿Tú, general, qué es lo que ves? En la injusticia, ¿Algo más que puedas agregar, que puedas ver de lo que... Como para ir finalizando. bueno, que en sí la injusticia siempre va a estar, porque al final uno siempre va a estar tratando de, la persona siempre va a estar tratando de buscar lo malo, siempre va a hacer lo malo, y siempre va a hacer algo que en sí no es justo. Por ejemplo, como decíamos, la justicia es la repartición de los bienes, o cuando se aplica una ley. Y como tú decías, Christopher, de la puerta giratoria, al final eso no es justo, porque al final hay personas que están cumpliendo su condena y otras que tienen una condena pero no la están cumpliendo. Claro, claro. Ahí todo depende. Bueno, aquí todo depende de algo. Claro. Ya la justicia de Dios es distinta. Bueno, hermano Christopher, ¿nos daría la oración final para ir terminando este programa? Sí, pero antes de que hagamos la oración final, me gustaría que Genel se despida, que dé algún saludo a su familia, Bueno, a quien quiera. Unas palabras para lo que tú quieras. Bueno, la verdad, yo iba a estar en otros capítulos igual, pero la verdad no quise, no quería, me da vergüenza. Y bueno, hoy día vencí porque yo estaba pensando en la tarde cómo decirle a los chicos que no quería ir. Pero después dije, ya voy a ir nomás, total, es 1 hora, lo voy a pasar bien con los chicos, así que nada. Pensaste, eso sería una injusticia para mí, hermano. Y bueno, un saludo a mi familia, ¿no? Que me van a estar mirando, supongo, espero. Bueno, claro que igual esto fue un momento, nosotros estuvimos en un tiempo de reestructuración, viendo qué se podría hacer ahora y también que esto salió totalmente de lo que se iba a hacer, que salió de las nada, porque a mí me tocó dirigir, no estaba preparado tampoco para dirigir, pensé que iba a ser un tema normal nomás, sí iba a hablar, pero las cosas se dieron de otra manera. Pero igual fue bonito igual estar estos minutos con ustedes acá. Sí. Amén, hermano. Bueno, yo igual le doy gracias a Dios por este tiempo, hermano, que compartimos, que pudimos hablar de la palabra. Sabemos que igual, primeramente el Señor nos habla a nosotros. Yo igual me voy bastante bofeteado por el Señor. Pero eso es bueno, hermano. Eso es bueno cuando el Señor nos habla. Y qué bonito, hermano, estar en este lugar. Nunca... Sí, una nueva salita. Una nueva sala de ISA TV, donde será la radio de la iglesia. La gente no lo sabe en sus casas, Sí, porque estamos claro, acá. Aquí hubieron muchos hermanos que trabajaron, el hermano Roberto Sánchez y muchos hermanos más, el hermano Dago, el hermano Joel, el hermano René. Bueno, ustedes saben más porque yo no, pero sé que muchos hermanos trabajaron acá y el Señor está aquí. Detrás de todo esto sabemos que van a pasar cosas maravillosas en esta sala. Dios quiere que sea todo muy bonito, la televisión, todos los proyectos que vienen para la Iglesia Señora Apostólica. También un saludo para mis hermanos que están en los controles, mi hermano Diego, mi hermano Rubén ahí, que están ahí en los controles, en el sonido, en las cámaras, todo. Ellos son más cerebritos que nosotros. Pero que Dios los bendiga, que les dé salud, paciencia, tiempo. Y eso también quiero darle un saludo a mi esposa, que ya está a punto de dar a luz. Mi hija se está demorando en salir, pero bueno, será cuando el Señor quiera. El Señor tiene control de todo, así que eso, que Dios bendiga a las personas que van a ver este capítulo y que si es la voluntad del Señor nos volveremos a contar en otra oportunidad. Así que vamos a hacer la oración final. Sí. Dios Todopoderoso, te damos gracias, Señor, por tu amor, por tu misericordia. Gracias por este tiempo bonito, Señor, que tú nos das para compartir tu palabra, Señor. Testimonios, Señor, y temas, Señor. Te pedimos que tú nos ayudes, Señor, para cada día mejorar, Señor, y que sea de bendición, Señor, para las personas, Señor, que ven este capítulo, Señor. Te lo entregamos todo esto en tu santo nombre, Jesús. Amén. 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 Que Dios les bendiga. Bendiciones. Nos vemos hasta la próxima. Bendiciones.